Una de las claves del éxito de One Piece es el detallismo extremo de su autor al momento de crear tanto su mundo como a sus personajes. Detallismo que ha logrado trasladar a sus fans, quienes le han llenado el buzón de preguntas con el fin de aclarar cualquier duda que se les ocurriese. ¿Cómo se clasifican las mejores espadas en One Piece? ¿Cuál es el origen del Karate Gyojin? ¿Y por qué razón el flashback de Sanji es distinto en el anime? Todas estas fueron interrogantes que en su momento el fandom le hizo a Oda, y que nuestro mangaka con cabeza de pescado respondió en una sección específica de los tomos de su manga. Ya saben, los libritos en donde puedes leer y coleccionar la historia en físico. A esta sección se le conoce como SBS, la cual además de compartir datos random de los personajes, también contienen curiosidades bastante interesantes que, como fans de One Piece, deberían saber. Pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les resumiré los SBS número 13, 14 y 15 del manga de One Piece. Así que empecemos. ¿Por qué en las peleas de los anime y los mangas siempre se rompen la ropa de arriba y nunca la de abajo? Oda aquí nos comenta algo bastante lógico, y es que, a pesar de que no es nada realista que solo se les rompa la ropa de la parte de arriba del cuerpo, es mejor eso a que los personajes terminen peleando completamente desnudos luego de que se les rompa toda la ropa por igual. De hecho, si eso llegase a suceder, el manga tendría que cambiar de demografía, pasando de ser uno de coñazos, combos y chingadazos a, bueno, ya saben, de esos que terminan con un final más feliz. Y tú sabes a lo que me refiero, de esos que se confirman en ciertas páginas. ¿Qué tipo de problema de visión tiene Tashigi? Esta es una pregunta interesante, puesto que en alguna oportunidad hemos visto a Tashigi con los lentes levantados a propósito o directamente ni llevarlos. Esto se debe a que, según el propio autor, ella solo tiene un pequeño defecto de visión, el cual hace que no vea bien de lejos. No obstante, él no entra mucho en detalles al explicarlo, aunque según como lo describe, tal parece que nuestra espadachina es miope. Ahora me pregunto, ¿será capaz de distinguir las tetardas de su despreciado cazador de piratas si las mira desde lejos? Yo creo que son lo suficientemente grandes como para que sí lo haga. ¿Qué es eso de las 21 espadas Owasamono? Esta pregunta se hizo debido a lo que vimos en el capítulo 97 del manga, el cual se sitúa en Lockdown. Ahí vemos a Tashigi, Zoro y el viejo de la tienda de espadas discutir por la calidad y el precio de las mismas. Tashigi le comenta a Zoro que su Wado Ichimonji, o sea, la espada que le regaló Kuina, es una de las 21 Owasamono. Este vendría siendo uno de los varios grados que podría tener una Meito, y las Meito son básicamente las espadas famosas con nombres en One Piece. Según el grado que tengan, será de mayor o menor calidad. En este caso, el grado Owasamono ocupa el segundo puesto de las mejores, y hablando de esos puestos, comentemos brevemente cuáles son. Empecemos por las del menor grado, las Wasamono. Una de ellas es la Sandai Kitetsu. Luego están las Ryo Wasamono, las cuales son mejores que las anteriores. Una de ellas es la Yubashiri, que también fue empuñada por Zoro. Más arriba están las Owasamono, y como bien dije antes, la Wado Ichimonji es una de ellas. Y por último tenemos a la Saijo Owasamono. Estas son la creme de la creme, tanto así que el rey de los piratas, Goldie Roger, portaba una, la legendaria Ace. Imagínense que era una espada tan buena que le terminó poniendo su nombre a su hijo. Es una locura, como si un mecánico le pusiera de nombre el dado de 14 milímetros a su hijo por ser la herramienta que más usa. Pero en fin, si quieren saber del resto de espadas que pertenecen a todos estos grados, por aquí les dejaré un short en donde lo explico en menos de un minuto. Sí, escuchaste bien, en menos de un minuto, el mismo tiempo que dura un fanático de los niveles de poder en la ducha. ¿Qué? Que es una broma, no se molesten. ¿Las cosas que lleva Usopp en la cabeza realmente son lentes? Oda nos comenta que en aquel entonces los lentes que llevaba Usopp antes de llegar a Lockdown eran simplemente decorativos. No obstante, estando en la última isla del East Blue, se compró unas nuevas que le ayudan a apuntar mejor. Sin embargo, todo esto no lo alcanzó a contar dentro del manga, puesto que el capítulo en donde el cabeza pescado quería mostrarnos no le rindió. Aunque si mal no recuerdo, en el anime sí se llega a aclarar todo esto. ¡Uf! Qué buenos tiempos en donde Oda escribía capítulos repletos de información. No como ahora, que te rellena todos los capítulos con paneles de culos. Bueno, pero ¿quién soy yo para quejarme? Un buen culo, venga de donde venga, siempre será digno de apreciarle. Pero en fin, sigamos con el video. ¿Las rayas de la quijada de Sanji son su barba? Aquí Oda nos confirma que efectivamente los 3 pelitos que tenía Sanji en la barbilla antes del salto temporal se supone que debían ser una barba. Y digo se supone porque, seamos sinceros, eso de barba no tiene nada. Esto me recuerda en la secundaria, en donde siempre había un par de loquitos que se dejaban crecer 2 o 3 pelos en la barbilla y ya se creían que tenían barba, sin darse cuenta que más que una persona con barba se parecían más bien a una cabra con alopecia. Pero en fin, al menos luego del salto temporal este tema de la barba de Sanji se solucionó. Pero eso no quita que
que ahora siga teniendo el mismo problema, solo que en el bigote. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. A ver, antes de que vengan todos los fanáticos locos de Sanji a querer quemarme en una hoguera, a mí en lo personal me encanta el personaje y de hecho su estética me parece de las mejores de toda la banda. Pero eso no quita que el bigotito ese que lleva está más cerca de ser el que le sale a tu primito, el que no se pierde ninguna serie de Minecraft en Twitch, a lo que ven las fanáticas Fuyoshis locas del personaje. Y hasta aquí llegaron las preguntas que seleccioné del SBS número 13. Recuerden que el número del SBS es el mismo que el del tomo que lo contiene. Y hablando de este tomo en particular, este abre en el capítulo 109 en donde Zoro derrota a los agentes de Baroque Work en Whiskey Peak y termina en el capítulo 117 en donde Dory y Broggy le explican a los Mugiwara la razón por la que pelean en Little Garden. Dicho esto, pasemos al siguiente SBS. ¿Mr. 3 dispara mocos? Y abrimos el 14º SBS con una pregunta sumamente bizarra. ¿Realmente lo que disparaba el moreno explosivo del Baroque Works eran mocos? La respuesta que nuestro querido Carapescado nos da es que sí, y que de hecho se moría de la risa cuando lo dibujaba. A ver, seamos sinceros, esto tampoco es que sea tan gracioso, pero bueno, lo importante de todo esto es que tiene sentido que sean explosivos, puesto que recordemos que es un hombre bomba. Ahora, lo que me genera una duda, ¿podría hacer eso con el resto de cosas que expulsa de su cuerpo? ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Cuántos baños habrá explotado este señor? Por favor, que a nadie se le ocurra darle comida mexicana a este sujeto. ¿Dónde se aprende el karate gyojin? Esta fue una pregunta sumamente buena en su momento, y es que me imagino que quien la hizo se esperaba que Oda le respondiera que esto se aprendía en una pequeña ciudad submarina en donde vivían los gyojin, y no, el mangaka no desperdició la oportunidad de sacarse la verdura y ponerla sobre la mesa al decirnos que el karate gyojin se aprende en la isla Gyojin que se ubicaba en el medio de la Grand Line. Claro, en aquel entonces ¿qué demonios iban a estar sabiendo los lectores que la desgraciada isla estaba bajo el mar? Pero bueno, ¿quién hubiera dicho que un arco que tenía en mente desde los primeros capítulos del manga haya salido tan regular? Y es que seamos sinceros, muchachos, dejando de lado el flashback de Fisher Tiger y el final del arco, los cuales de hecho son uno de los mejores flashbacks de la obra y uno de los mejores cierres de arco respectivamente, la verdad es que la isla Gyojin como arco es de los peores de One Piece, siendo hasta cierto punto súper aburrida de ver. Pero eso sí, una cosa no quita la otra, momentazos tiene, como cuando Jinbe se disculpa con Nami precisamente por lo ocurrido en el arco de Arlong Park, el cual dio pie a que se hiciera la pregunta que originó todo este tema, pero en fin, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en la galería de los piratas de Usopp se publiquen fanarts de personajes nuevos? A ver, primero hay que dar un poquito de contexto de qué diablos es la galería de los piratas de Usopp. Esta es una sección de los tomos de One Piece en donde se publican los fanarts que le mandaban a Oda. Ahora, respondiendo a la pregunta, el hecho de que en los tomos del manga aparezcan fanarts de personajes que aún no han sido presentados en dichos tomos se debe a que la mayoría de los fans que le envían sus dibujos a Oda leen One Piece en la Shonen Jump, y la publicación del mismo a través de la revista está bastante adelantada con respecto a los tomos. Esto se debe a que los tomos se emiten luego de que se acumulan varios capítulos del manga, y para que esto sea posible la editorial debe esperar a que el manga se adelante unos cuantos capítulos. Es por esta razón que podríamos llegar a ver un fanart de Vivi en el tomo anterior de su presentación, pero mejor lo explico con un ejemplo. Vivi aparece por primera vez en el manga en el capítulo 103, publicado el 6 de septiembre de 1999. Este capítulo pertenece al tomo 12, no obstante perfectamente podríamos encontrarnos en el tomo 11 a un fanart de Vivi, ya que este tomo fue publicado el 2 de diciembre del mismo año, prácticamente 2 meses después de la primera aparición del personaje, tiempo suficiente para que la gente hiciera fanarts de ella, se los mandaran a Oda, esto lo recibiera y decidiera poner alguno que otro en la sección de la galería de los piratas de Usopp del tomo que estaba por publicarse, a pesar de que en este no apareciera por primera vez nuestra princesa de cabello azul. En pocas palabras, puede que te comas un spoiler de los personajes que saldrán a futuro si le echas un ojo a esta sección. Y hablando de spoilers, por aquí te dejaré un video en donde hablo de la situación actual de las filtraciones del manga de One Piece y cómo eso nos afecta a todos los que comentamos los capítulos semana a semana en las redes sociales. Y hasta aquí llega el SBS del tomo número 14. Dicho tomo abre con el capítulo 118, en donde el Mocos Explosivos y las señoritas Centones Locos llegan a Little Garden y se encuentran con Galdino, y termina con el capítulo 126, en donde Sanji habla por Denden Mushi con Crocodile. Pero en fin, pasemos al siguiente y último SBS del video. ¿Cuándo son los cumpleaños de los Mugiwara?
En un video anterior de esta sección comenté las alturas de los Mugiwara, y ahora es momento de aclarar sus fechas de nacimiento. Empecemos por Luffy, que cumple años el 5 de mayo, luego está Zoro, que nació un 11 de noviembre, pasemos a Nami, que cumple el 3 de julio, Usopp por su parte nació un 1 de abril, y por último estaría Sanji, que cumple años el 2 de marzo. Aclaro que en ese entonces estos eran los personajes que estaban confirmados como Mugiwaras, y es que recién es en el tomo 15 que llegamos a la isla de Dram, y Chopper es presentado ahí, pero como ayudante de Kureha. De los Mugiwara que mencioné, ¿cuál de ellos tiene la fecha de nacimiento más cercana a la tuya? En mi caso, mi fecha de nacimiento es cercana a la de Zoro. ¿Qué le pasó a la pierna de Zeph en el anime? Aquí pasa una cosa bastante curiosa, y es que en el episodio que corresponde al flashback de Sanji en el manga, los del anime se tomaron la libertad de modificar la forma en la que Zeph perdió su pierna. Y es que a diferencia del manga, en donde se nos muestra explícitamente cómo Zeph se revienta su pierna y posteriormente se nos dice explícitamente que se la come, su pierna. En el anime todo eso lo cambiaron e hicieron que el cocinero la perdiera accidentalmente en el momento en el que intentó salvar a Sanji cuando este cayó en el mar en medio de la tormenta que le caía encima mientras su tripulación intentaba atacar ese barco. Este cambio se debió a que los de Toei consideraron que la historia original era demasiado cruda, nunca mejor dicho, como para mostrarla en el horario en que se emite el anime de One Piece. A ver, si les soy sincero, creo que en esta oportunidad acertaron, porque por mucho que sí se siente bastante descafeinada la razón alternativa del anime, tampoco es algo que no te puedas llegar a creer. Si no te enteras de lo que sucedió realmente en el manga, tampoco es que pase nada. Digo, el sacrificio no pierde congruencia o importancia, así que de entre tantas cosas que le criticamos a Toei, creo que este específicamente fue un acierto total, ya que cumplió con el objetivo del cambio y no modificó el sentido o importancia del acontecimiento. Y bueno gente, estas serían las únicas preguntas interesantes del SBS del tomo número 15. Sí, sé que fueron solo 2, pero no es mi culpa que en esa oportunidad Oda le diera por responder las preguntas más ridículas y poco interesantes que le habían enviado hasta ahora. Pero volvamos al tomo 15. Este abre en el capítulo 127, donde Sanji consigue el Eternal Log Pose de Arabasta, estando obviamente en Little Garden. Y termina en el capítulo 136, donde vemos entre otras cosas a Dalton siendo derrotado por los subordinados de Wapol en la isla de Dram. Pero bueno, como bien dije hace poquito, estas no son todas las preguntas que Oda respondió en los SBS 13, 14 y 15, pero sinceramente habían algunas que no valía la pena ni comentarlas. Dicho esto, por aquí les dejaré la lista de reproducción de esta sección de resúmenes de los SBS y también el último video de la misma. Recuerda seguirme en mis redes sociales, así como también dejarme un buen like y una suscripción para que no te pierdas más videos como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.